El quinto problema tiene que ver con un ajuste de puntos utilizando regresión lineal. Tenemos los puntos en X del 1 al 5, los valores en Y, que van coincidiendo con esa cantidad de puntos, y nos piden calcular para la ecuación de la recta como es un ajuste lineal. Tenemos que encontrar el coeficiente A0 y el coeficiente A1, que sería la pendiente de esa ecuación lineal. Para el caso de A1, necesitamos obtener estos valores. El valor de n, si nos podemos percatar, aquí n tendría un valor de 5 porque son 5 los valores que estamos utilizando. Sumatoria de xy, la xy tendríamos que hacer la sumatoria de toda esa columna por la y. Entonces, para poder multiplicarlo, necesitamos agregar una columna más, xy por y, y poder hacer las operaciones correspondientes. 1 por menos 3.4, menos 3.4, 2 por 1 es 2, 3 por 5.6 me daría 16.8, 4 por 8.5 me daría 34, y 5 por 14.6 me daría un valor de 73. La suma de todos esos valores me estaría dando 122.4. Otro valor que requerimos es la sumatoria de las xy, por lo tanto sumamos esta columna, que serían 5, 10, 15, la suma de esta columna. También me pide la sumatoria de las y, sería la siguiente columna al hacer la suma de estos valores, en un total de 26.3. Siguiendo la fórmula, el valor de n ya lo tenemos, sumatoria de xy al cuadrado, por lo tanto requerimos calcular cada valor de xy elevado al cuadrado, por lo tanto sería 1, 2 al cuadrado es 4, 3 es 9, de 4 es 16, de 5 es 25, y la sumatoria que tendríamos por esa columna sería de 55. Con eso cubrimos este valor, sumatoria de xy es el 15 y lo elevaríamos al cuadrado. Por lo tanto, para poder obtener esos primeros valores, para el caso de A1, si sustituimos n, tiene un valor de 5, sumatoria de xy por y son 122.4, menos la sumatoria de xy, que es 15, por la sumatoria de las y, que es 26.3. Todo esto va dividido entre n, que vale 5, por la sumatoria de las xy al cuadrado, que es 55, menos la sumatoria de las xy, que es 15, y ese 15 lo tenemos que elevar al cuadrado. Al hacer las operaciones, para encontrar el valor de A1, nos da un valor de 4.35. Para el caso de A0, aquí necesitamos encontrar el promedio de Y. Promedio de Y sería 26.3 entre 5, lo cual nos daría como resultado 5.26. Y también requerimos el promedio en X. El promedio en X será igual a 15 entre total, que son 5, el resultado nos da 3. Sustituyendo valores, promedio en Y son 5.26, menos A1 que calculamos, 4.35, que multiplica el promedio en X, que es 3, y esto nos daría un resultado para el caso de A0 igual a menos 7.79. Por lo tanto, la ecuación que estamos buscando, la voy a colocar de este lado, y será igual a el valor de A0, que es menos 7.79, luego el valor de A1 más 4.35, X. Esta es la ecuación lineal que hace el ajuste para este conjunto de puntos. Ahora, si quisiéramos igual saber qué tan cercano o alejado está ese ajuste, tenemos que calcular los errores. El primero de ellos que vamos a calcular es la desviación estándar total.
Si recuerdan la fórmula, voy a colocarla, bueno, aquí voy a colocar para calcular el valor de ST. Recordemos que necesitamos calcular la diferencia de cada Y menos el promedio en y eso elevarlo al cuadrado. ¿Sale? Entonces, al hacer las operaciones de cada uno de esos datos para calcular el ST, sería, el primer resultado sería Y, que es menos 3.4, menos el promedio, que es 5.26, y eso elevarlo al cuadrado. Al hacer esas operaciones, el primer valor que nos da es de 74.9956. El siguiente valor sería 1 menos el promedio 5.26 elevado al cuadrado, me daría 18.1476. El siguiente valor es 5.6 menos 5.26 elevado al cuadrado, me da 0.1156. El siguiente para Y sería 8.5 menos el promedio 5.26 elevado al cuadrado, me daría 10.4976. El siguiente resultado, el siguiente valor que vamos a calcular sería Y, que es 14.6 menos 5.26 al cuadrado, me da como resultado 87.2356. La suma de todo esto me daría lo que yo necesito en ST, que es 190.992. Para hacer el cálculo voy a pasar a la siguiente pizarra y hacer las anotaciones. Sería, primer error, desviación estándar total, que vamos a calcular. La desviación estándar total, que la fórmula indica SY es igual a la raíz cuadrada de ST entre n-1. Sustituyendo valores, el valor para SY, ST vale 190.992 dividido entre n, que vale 5, menos 1. Haciendo operaciones, esto nos da un resultado de 6.91, ya redondeado a 4 dígitos. El siguiente cálculo es la desviación estándar del estimado. Para calcular la desviación estándar del estimado, necesitamos calcular el valor de SR. Si recordamos la fórmula, SY diagonal X es igual a la raíz cuadrada de SR dividido entre n-2. Para poder calcular SR es la sumatoria, si recordamos igual, de la diferencia entre cada Y menos el ajuste que acabamos de hacer. Vamos a regresar aquí a la tabla. Tendríamos, por lo tanto, que calcular para cada Y menos el valor de A0 menos el valor de A1 multiplicado por cada XY, y esa diferencia la elevaríamos al cuadrado. Es decir, para el primer valor Y sería menos 3.4 menos A0 menos, o sea, sería con signo cambiado, 7.79 menos A1, 4.35 multiplicada por la XY que le corresponda, que es 1, y esa diferencia se elevaría al cuadrado. El primer resultado de ese primer renglón sería 0.0016. Para el siguiente renglón, el Y ahora vale 1, menos A0, menos 7.79, ya cambia el signo a positivo, menos 4.35, que es el A1, que multiplica la XY, que es 1, que es 2, ya sería el segundo renglón, y ese resultado lo elevaríamos al cuadrado. Por lo tanto, al hacer las operaciones, el valor que resultaría es de 0.0081. El tercer renglón sería la Y, 5.6, menos A0, menos 7.79, cambiar el signo, queda positivo,
menos A1, 4.35, que multiplica a la X que le corresponde, que es de 3, y el resultado se eleva al cuadrado. Al hacer la operación, el resultado es de 0.1156. El siguiente valor, la YI, es 8.5, menos A0, menos 7.79 pasa positivo, menos A1, menos 4.35, que multiplica a la X correspondiente, que es 4, y la diferencia la elevamos al cuadrado. El resultado que se genera es de 1.2321. Y por último, el renglón 5, la YI es 14.6, menos A0, que es menos 7.79, pasa positivo, menos A1, 4.35, que multiplica a la X, que es 5, y el resultado se eleva al cuadrado. Genera un valor de 0.4096. Al hacer la sumatoria, me da un valor para SR igual a 1.767. Ese valor de SR lo utilizamos para poder calcular la desviación estándar del estimado. Y al hacer la sustitución correspondiente, aquí tendríamos que es la raíz de el valor que se nos generó, 1.767, entre n-2, que sería 5 menos 2. Al hacer las operaciones, aquí nos daría como resultado 0.7675, y haciéndole los redondeos. El tercer error que debemos de estimar es el coeficiente de determinación. Para lo cual hacemos el cálculo de la R cuadrada, y esa R cuadrada es el ST menos SR dividido entre ST. Y al hacer el cálculo tendríamos los valores de ST, 190.992, menos SR, que es de 1.767, dividido entre ST, 190.992, y esto nos da como resultado 0.9907. Es decir, que hay un 99.07% de ajuste de datos con esta ecuación que encontramos. Y el otro es el coeficiente de correlación, que es básicamente la raíz cuadrada de R cuadrada. Por lo tanto, R va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.9907, da como resultado 0.9953, que equivale a que el 99.53% hay una correlación de datos con ese porcentaje.